Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos en una edición más del Café STEM. En este caso, estamos Grisela Ancona y Margarita Urtecho como parte del equipo de Women Who Code y nuestra invitada Tana. Adelante, Maggie. Hola a todos, bienvenidos a este Café STEM el día de hoy. Les recordamos que nuestro código de conducta es el siguiente, lo pueden ver en la pantalla. Somos una comunidad totalmente inclusiva y no discriminamos por nada, ni por género, ni por identidad, ni por su lenguaje de programación preferido. Entonces, si ustedes se sienten amenazados por alguien, por favor hagan el reporte y si quieren leer más a detalle el código de conducta lo pueden encontrar en el link que está ahí. La agenda del día de hoy es hablar un poquito acerca de Women Who Code. Luego tendremos el café con nuestra invitada. Haremos un espacio de preguntas que pueden ustedes dejarnos en el chat y cerraremos el evento. Entonces vamos a comenzar hablando de Women Who Code. Nuestra misión es inspirar mujeres. Esperemos que las mujeres que estén viendo y siendo parte de estos eventos se sientan pues motivadas con esta parte de las tecnologías. Nuestra visión es que en el mundo hayan más mujeres como ejecutivas, fundadoras, ingenieras, científicas, que se apeguen al área de STEM, que se desarrollen en ella. Así que nuestro público objetivo por el momento son mujeres, ingenieras, desarrolladoras, científicas y estudiantes, pero también aquellas que se quieran involucrar en general del área STEM. Women Who Code es una comunidad a nivel global. Actualmente está presente en 26 países, 60 ciudades y continúa expandiéndose. Aquí en nuestro país tenemos 4 ciudades y muy próximamente estará en Guadalajara. Si ustedes quieren participar más en eventos remotos como este, pueden visitar la página www.womenwhocode.com/digital y ahí pueden buscar. Tenemos eventos, les repito, en todo el mundo. Para el café STEM de hoy nos acompaña Tana Hernández Barrueta y les voy a platicar un poquito sobre ella. Ella es estudiante actualmente del doctorado en Ciencias de Alimentos por la Universidad de California, Davis. Es fundadora de Finut, es una empresa yucateca. Por favor, búsquenla en redes sociales y prueben su cremita de cacahuate, está deliciosa, tiene ahí más combinaciones. También tiene una maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro y es ingeniera en Biotecnología por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella nos va a estar hablando sobre los alimentos procesados. ¿Será que absolutamente todos sean malos? Entonces, les recuerdo que por favor pueden ir dejando sus preguntas en el chat y luego le haremos a nuestra invitada dichas preguntas. Muy bien, muy bienvenida, Tana. Vamos a comenzar el día de hoy con tu charla, así que te cedo la pantalla y el micrófono. Gracias, Maggie, por la presentación tan bonita y por la invitación a participar el día de hoy. Creo que mi pantalla se está compartiendo. ¿Ya la aceptaste? Sí, nada más pon la presentación. ¿Ya la ven? Ya. ¿Sí? Ya se está presentando. Ok, perfecto. Bueno, entonces, el día de hoy les voy a platicar sobre los alimentos ultraprocesados y vamos a cuestionarnos entonces si absolutamente todos son malos. Esta plática nace del contexto actual, ¿no? Ya sé que estamos cansados ya de escuchar sobre la pandemia, pero la pandemia sacó a relucir algunos temas, ¿no? Como el problema de la obesidad y el sobrepeso y otras enfermedades crónicas en nuestro país. Y entonces se nos empieza a bombardear de esta información en redes sociales, en la televisión, mencionándonos que no consumamos alimentos ultraprocesados porque es nocivo para la salud, ¿no? Y se menciona, pero en algún momento me di cuenta de que lo que nunca se menciona con claridad es exactamente qué son. Entonces, se nos pide que consumamos menos,
o que los eliminemos de la dieta, pero poco se nos menciona qué es. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto si no sabemos con claridad? Y bueno, a raíz de eso es que surge un poco mi interés de platicar sobre este tema. Entonces, la plática el día de hoy, esto es lo que les quiero mencionar, ¿no? Quiero que platiquemos sobre cómo se clasifican los alimentos, lo que nos va a llevar a hablar del sistema NOVA. Además, platicar específicamente sobre los alimentos ultraprocesados, por qué se formulan, cómo se formulan, por qué su consumo en exceso es dañino, esto lo vamos a hablar muy brevemente. Y la siguiente parte es entonces cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que el sistema NOVA no está considerando? Y por lo tanto, ¿qué otro sistema podríamos utilizar? Y finalmente les quiero platicar, pues yo soy del área de alimentos, entonces pues les quiero platicar sobre algunos procesamientos de alimentos que en realidad están diseñados para mejorar la salud humana. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Recuerden que cualquier pregunta la pueden escribir en el chat y al final lo platicamos. Bien, primero, ¿cómo clasificamos los alimentos? Vamos a comenzar recordando que para que podamos clasificar lo que sea, alimento o no, tenemos primero que escoger un criterio, ¿no? Y con base en ese criterio vamos a clasificar lo que vayamos a clasificar con base en sus similitudes y diferencias. Cuando hablamos de alimentos, la clasificación más común que escuchamos, y especialmente si están yendo con nutriólogos, es la de los macronutrientes, ¿no? Y entonces se nos dice que podemos dividir a los alimentos dependiendo del nutriente principal que tienen y tenemos 3, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Y algunos alimentos que son abundantes en estos nutrientes. Por ejemplo, en los carbohidratos pues tenemos frutas y verduras que son más ricos en carbohidratos simples y tenemos carbohidratos complejos que es como los almidones que encontramos en alimentos como la pasta, maíz, trigo. ¿Ok? Después tenemos las proteínas que las encontramos en alimentos, por ejemplo, como pollo, pescado. También tenemos proteínas ricas en carbohidratos, como las legumbres. Y también tenemos proteínas ricas en grasas y tenemos el grupo de las grasas, ¿no? Que ahí están, por ejemplo, los aceites, tenemos el aguacate. Y proteínas con lípidos tenemos las nueces, por poner un ejemplo, los cacahuates. Y esta clasificación es muy sencilla y es súper común. De aquí está también el plato de buen comer, no sé si recuerdan, o la pirámide de alimentos. Sin embargo, esta clasificación se empieza a complicar cuando hablamos del contexto actual. Entonces, si ustedes van al súper y agarran, no de la parte de frutas y verduras, sino del resto de los pasillos, cualquier producto, unas barritas, por ejemplo, ya no es tan fácil clasificarlas en alguna de estas 3 o 5 clasificaciones si consideramos los intermedios. Se empieza a complicar la cosa, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner una etiqueta de un producto que es mi gusto culposo, que son los pingüinos. Y entonces tenemos aquí una lista de ingredientes. Tenemos azúcar, leche, grasa, jarabe de maíz, huevo, harina, cocoa, etcétera, ¿no? Y la pregunta es, oye, pues, ¿y dónde los clasifico, no? En esta clasificación de 3 o 5 clases, ¿en dónde van los pingüinos? Y la realidad es que actualmente la mayoría de los productos se encuentran en esta, o sea, son de esta índole, ¿no? Si vamos al súper. Entonces, esto significa que la clasificación, esta clásica de macronutrientes, no está funcionando tan bien para nuestro contexto. Y entonces hay que pensar en una nueva clasificación. Y de ahí viene esta clasificación que se llama NOVA. Y los investigadores que desarrollan esta clasificación lo que dicen es, ok, vamos a clasificar a los alimentos ahora, pero con base en su procesamiento y específicamente en 2 cosas. ¿Qué tanto se procesa y para qué se procesa? Y esta clasificación NOVA, que por cierto no es acrónimo NOVA, no son las iniciales de nada, sino así se llama, divide a los alimentos en 4 clases. Y lo vemos, si ven los colores del 1 al 4, asemeja a un semáforo, ¿no? Tenemos el 1 en color verde hasta el 4 en color rojo, donde siguiendo esta lógica, pues los alimentos que se clasifiquen en 1 van a ser como los alimentos de, ok, dale, cómelos, porque están verde, y los rojos es como, piénsale 2 veces o no lo consumas, ¿no? Entonces, bueno, esta clasificación, honor a quien honor merece, les muestro aquí los investigadores que la desarrollan, son investigadores de Brasil, y aquí están sus
sus caras. Y bueno, esta clasificación surge más o menos en 2009-2010 y es muy bien recibida por la comunidad científica. Y es también recibida que si ustedes hoy se meten a buscar a Google Scholar, efecto de los alimentos ultraprocesados en la obesidad o en lo que ustedes quieran, en esos artículos se van a dar cuenta que la metodología siempre dice que están clasificando los alimentos con base en el sistema NOVA. Ha sido muy bien aceptado. Y bueno, pero vamos entonces a explicar qué es cada clase. En el sistema NOVA, el primer grupo de alimentos es el de alimentos no procesados o mínimamente procesados. Aquí tenemos alimentos que son naturales, frutas, verduras, carne a la que no se le ha hecho nada, o mezclas de estos alimentos. Aquí es importante mencionar que no se agrega sal, azúcar, aceite ni grasas. Y además, les decía que era no solo qué tanto se procesan, sino por qué se procesan. En este caso, si hay procesamiento, va a ser mínimo y va a ser, por ejemplo, para remover partes que no se comen del alimento o para simplemente extender un poco su fecha de caducidad, su vida de anaquel. Y un ejemplo, entonces, de un alimento no procesado o mínimamente procesado sería una bolsa de de granos de lote congelados. Si ustedes checan la bolsa en los ingredientes, van a ver que solamente dice granos de lote amarillo, por ejemplo. Entonces, a estos estos granos sí pasan por un procesamiento, es decir, se cortan de la mazorca, se embolsan, ¿okay? Se congelan, pero no se les agrega nada y lo único que hicimos es eliminar lo que no se podía comer. Entonces, estamos en esta clasificación. Y todos los ejemplos que les ponga vamos a hablar sobre maíz, ¿ok? Después tenemos la segunda categoría, o el grupo 2, que son los ingredientes culinarios. Estos ingredientes son sustancias que se obtienen o que se extraen de alimentos del grupo 1 o de la naturaleza, si habláramos, por ejemplo, de sal. Y regularmente son productos que se utilizan para cocinar, es decir, que no los comemos por sí solos. Y aquí les pongo el ejemplo de la maicena. La maicena que es tan común en nuestras cocinas, si ustedes ven, dice fécula de maíz. La maicena es almidón que se extrajo de los granos del maíz, no es más que almidón, ¿ok? Y yo no conozco a nadie que se coma la maicena sola, siempre la tenemos que cocinar y se la agregamos a otros alimentos, ¿ok? Otro ejemplo sería, por ejemplo, la mantequilla, que tampoco se come sola, o los aceites. Bien. Ok. El tercer grupo, entonces, son los alimentos, ahora sí, procesados. A estos alimentos regularmente se les añade azúcar, aceite, sal u otras sustancias del grupo 2, y porque son sustancias del grupo 1 a las que se les agrega otra cosa, normalmente van a ver que las etiquetas contienen empezando por 2 o más ingredientes, 2 o 3 ingredientes. Y aquí la idea de procesar los ingredientes o el alimento es incrementar qué tanto dura este alimento en el anaquel, su fecha de caducidad, digamos, o mejorar sus propiedades sensoriales, es decir, olor, sabor, color, textura. Para eso es que se modifican. Y normalmente se les agregan aditivos que la idea es que ayuden a preservar las cualidades del alimento o, por ejemplo, evitar que se contaminen. Aquí les pongo el ejemplo entonces de granos de lote que están enlatados. Aquí son los mismos granos de lote que podríamos haber congelado, pero además de que los quitamos de la mazorca, en vez de ponerlos en bolsa, los ponemos en agua, que además tiene conservadores, y después esa lata, pues enlata y esa lata se esteriliza, ¿ok? Y si ustedes piensan cuánto les dura una lata de lotes, 1 año, 2 años, comparado con que tuvieras una mazorca, ¿no? La idea es entonces hacer mayor la vida útil de este producto. Y finalmente llegamos a la estrella del día de hoy de la plática, que es el grupo 4, es decir, el grupo de los alimentos ultraprocesados. Estos alimentos son normalmente formulaciones industriales que van a llevar, y esto no es regla así, bueno, es como general, pero no es a fuerzas, llevan de 5 a más ingredientes. Y estos ya van a incluir que se le agregue azúcar, aceite, grasa, sal, antioxidantes, estabilizantes, colorantes, preservativos, etc. Y normalmente van a ser sustancias que no encontramos en nuestra cocina. Y aquí les pongo un asterisco, porque para nada es
objetivo de la plática de hoy asustarlos ni hacer ver a la industria de los alimentos como un monstruo malvado que solo se dedica a querer hacernos mal. No, no es la idea, ¿no? Y hay que tener, yo sé que pues no es imposible que sepamos todo todos, ¿no? Que veas una etiqueta y sepas qué es todo lo que está ahí, pero bueno, les voy a dar un ejemplo sencillo. Si ustedes van a comprar un té, un Fuse Tea, por ejemplo, que es un té verde listo para consumo al súper, van a ver que tiene ácido ascórbico. Y ustedes, o sea, en primera instancia uno podría decir, wow, ácido ascórbico, ¿qué es eso? Yo no tengo eso en mi cocina, ¿no? Y podríamos pensar automáticamente que porque suena raro y porque no está en la cocina regularmente es malo. Pero no es así. El ácido ascórbico es vitamina C, como cuando te sientes medio agripado y vas a comprar tu vitamina C en tabletas efervescentes, bueno, también es vitamina C. Entonces, no porque algo suene rimbombante, no porque no lo tengamos en la cocina, automáticamente lo hace algo malo, ¿ok? Pero bueno, esto está mencionado en la clasificación NOVA. Cuando se agregan aditivos a los alimentos ultraprocesados, se agregan regularmente para imitar propiedades sensoriales o para disfrazar, ¿no? Es decir, si quiero un yogur sabor a fresa, a lo mejor vas a ver que en el súper hay yogures que no tienen fresas, sino que tienen saborizantes que están tratando de imitar el sabor a fresa, ¿ok? Y otra cosa que se menciona es que estos procesos por los que pasan los alimentos ultraprocesados no tienen un equivalente doméstico, es decir, son procesos que en nuestra cocina no podríamos llevar a cabo. Otra vez les pongo un asterisco y les voy a poner en el artículo de alimentos ultraprocesados del sistema NOVA, se menciona como ejemplo la extrusión. Y se los pongo en negritas porque voy a hablar un poco más sobre esto. Quiero que lo recuerden, que lo tengan en mente. Y nuevamente el asterisco que está ahí escrito es para que mencionarles otra vez. No porque un proceso industrial no tenga un equivalente para nuestra cocina, automáticamente lo hace malo. ¿Ok? Pero bueno. Y finalmente, estos productos, en su mayoría, la idea es que sean productos listos para consumir. Es decir, si tú vas por un alimento del grupo 1, a lo mejor una carne, no te la vas a comer así como está. Hay que llegar a casa, hay que cocinarla, picarla, ponerle sal, pimienta, otras cosas, ¿no? En cambio, los ultraprocesados, la idea original era que fueran alimentos que pudieras en el momento simplemente abrir y comer, ¿no? Como si vas a comprar un Fuse Tea, pues no tienes que calentar el agua, poner el té, enfriarlo, simplemente lo abres y te lo tomas. La idea era la conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, una vez que sabemos todo esto, pues la siguiente pregunta lógica es, ok, bueno, pues esto suena medio feo, ¿no? Estos alimentos ultraprocesados, ¿por qué se formulan como se formulan? Y entonces vamos a platicar sobre esto brevemente. Y una de las razones por las que se formulan de la manera en la que se hace, pues es la razón más famosa de todas, y es el dinero. Una idea es reducir costos, ¿no? Y les pongo este ejemplo de la vainilla para que vean que es algo que también nos pasa a nosotros. La vainilla, pues, se obtiene de una orquídea, ¿no? Yo jamás en la vida he comprado así la vaina no sé si se llama vaina, de la vainilla, que se puede comprar así y se la pones a tu alimento. Si tú, por ejemplo, produces, no sé, helado de vainilla artesanal en tu casa y produces unos cuantos litros por semana, si compras más vainilla, pues te va a salir más barato, ¿verdad? Pero esa vainilla, así como viene natural, es muy probable que se te llene de hongo rápidamente y entonces vas a perder tu dinero, ¿no? Entonces, por conveniencia, pues mejor compramos el extracto de vainilla. Y ok, ya te dura más el extracto de vainilla, pero si compras uno natural, ese extracto, digamos que sea la misma cantidad de estos 3 dibujos que les pongo, estas fotos, ese extracto de vainilla natural te va a costar 100 pesos. El de al lado, que es un extracto de vainilla artificial, te va a costar 20 pesos. Y si vas al súper, a lo mejor digas, pues mejor me ahorro los 80 pesos y compro este extracto de vainilla artificial. Saben exactamente igual porque es la misma molécula que da el sabor, pero uno se extrae de la planta y el otro es un derivado del petróleo, ¿no? Entonces, pues la idea a veces es simplemente eso, reducir costos. Y a lo mejor tú, si eres un productor de helado artesanal, te vas a ahorrar, no sé, voy a decir cualquier número, 300 pesos al mes por haber usado vainilla artificial. Pero si eres una supercorporación, si eres Nestlé produciendo toneladas de helado al mes, pues obviamente el ahorro es muchísimo, ¿no? Entonces, esta es una de las ideas de por qué podríamos utilizar esta clase de ingredientes en la industria.
Otra razón puede ser, por ejemplo, para incrementar las ganancias. Hay esta teoría que dice que nosotros como seres humanos buscamos o nos agradan mucho los alimentos ricos en grasas o en azúcares por cuestiones evolutivas, ¿no? Porque en tiempos donde era muy difícil encontrar alimento, si ibas a gastar la misma cantidad de energía en comerte 1 kilo de carne, que ibas a matar al animal y todo, a comerte 1 kilo de, no sé, lechuga, pues obviamente ibas a obtener más energía de comer la carne que de comer la lechuga. Entonces, como que estamos de alguna manera diseñados para que nos gusten estos sabores. Y pues la idea es que, oye, pues es que tengo este producto, ¿cómo vendo más? Pues a lo mejor ponle más azúcar, les va a gustar más. Y aquí les voy a contar rápidamente una historia que me gusta porque es un ejemplo bien claro de esto. Cuando yo estaba en la maestría, una amiga y yo decidimos empezar a vender en la escuela. Queríamos vender postres para sacar una lana extra. Y empezamos con la idea de vamos a hacer postres saludables, con avena, sin azúcar. Entonces empezamos a vender y siempre le decíamos a la gente que por favor nos dijera, ¿no? Nos diera retroalimentación así de no tengas pena, si no te gustó, dínoslo. Y al principio era como, oye, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Y la respuesta siempre era la misma. Pues sí está bueno, pero le faltaba como que dulzor, ¿no? Entonces mi amiga y yo lo que dijimos, bueno, vamos a ponerle un poco de endulzante no calórico, ¿no? Stevia o Splenda. Y empezamos a hacer así las gelatinas o los postres. Y le decíamos a la gente, oye, ¿qué onda? ¿Te gustó? Ay, pues sabes que sí estaba bueno, pero pues como que me dejó un saborcito raro, porque el endulzante artificial tiene un resabio. Pues finalmente mi amiga y yo nos rendimos y dijimos, bueno, pues lo que la gente pida y le empezamos a poner azúcar normal a la comida. Y a la gente le fascinó. Y entonces ya vendíamos más y nadie se quejaba. Entonces, pues esa es un poco la idea, ¿no? No siempre es que la industria de alimentos sean personas dedicadas a ver cómo dañan nuestra salud, sino simplemente pues quieren vender, ¿no? Y si la gente eso quiere, pues eso van a dar. Y tampoco es la idea decir que es culpa del consumidor, para nada, sino decir, hablar un poco de que tenemos corresponsabilidad en estas cosas y que tenemos poder también como consumidores, ¿no? Si ustedes dejan de consumir alimentos de empresas que venden esta clase de productos, muy seguramente la empresa va a tratar de reformular de manera que se adapte a lo que la gente quiere. Entonces, bueno. Ok. Otra razón por la que podríamos formular los productos de esta manera, vamos a hablar ahora de los procesos. Ya hablamos un poco de ingredientes, vamos a hablar de los procesos. Les decía yo que en esto del sistema NOVA se menciona que hay procesos por los que pasan los alimentos que no tienen un equivalente doméstico y mencionan la extrusión. Ahora yo les platico muy rapidito. En la extrusión lo que hacemos es que tenemos como un cilindro con un tornillo y hacemos pasar por ese cilindro con un tornillo que gira una sustancia a alta presión y temperatura. Y después tenemos una boquilla por el que sale ese mismo producto que estamos como presionando a través del cilindro. Hay alimentos extruidos que comemos, todos hemos probado, como los chetos, como la pasta, como los chicharrones. Y lo que se busca con la extrusión es crear una textura diferente que no tendríamos de otra manera sin este producto, ¿no? Entonces, pues esta es una razón por la que podríamos procesar los alimentos, que para nada suena malo ni suena peligroso si lo vemos como tal, como lo que es. Entonces, bueno, pero lo que sí he mencionado y que está mencionado en el sistema NOVA es que se agrega, fuera del procesamiento, se agregan azúcares, aceites, grasas, sodio, y ese es el real peligro de consumir en exceso los alimentos ultraprocesados. Que si consumes en exceso los alimentos ultraprocesados, es muy probable que consumas en exceso estos nutrientes que son dañinos, ¿ok? Entonces, no voy a ahondar mucho en por qué el consumo es malo, porque sobre eso hay muchísima información. Por cierto, les recomiendo un buen que sigan esta página del Instituto Nacional de Salud Pública, creo que es. Tienen infografías padrísimas y comparten información muy buena. Entonces, pues lo importante aquí es saber que el exceso de estos productos, de su consumo, es malo. Ahora bien, si vemos esta infografía, ¿qué es lo que estamos viendo? El problema es la adición de estos nutrientes, ¿no? Del azúcar, de la grasa saturada, del sodio. Pero yo aquí no veo nada sobre el procesamiento como tal, o sea, hacer pasar los productos por un proceso, sino es la adición de cosas lo que parece malo realmente. Y esto también se lo plantearon otras personas
Y entonces vamos a cuestionarnos un poco, ¿no? Este sistema NOVA fue muy bien aceptado y por buenas razones, y no es tampoco mi intención hoy decir que no sirve o quejarme, porque claramente es muy fácil decir que algo tiene defectos cuando ya está hecho, pero a ver, tú hazlo, ¿no? Sino más bien es decir, bueno, ya tenemos esto, ¿cómo lo mejoramos, no? Y entonces está este artículo de unos investigadores en Francia. Yo no sé si hay alguien aquí que sea del área de alimentos que nos esté viendo, ya leyó este artículo, pero está muy bueno. Y lo que ellos hacen es que toman el sistema NOVA y le agregan un poco más. Y este nuevo sistema que crean le llaman sistema SIGA. Nuevamente, SIGA no es acrónimo de nada, es como tal SIGA, que significa continúe, ¿no? Y lo que tiene muy padre es que, además de los alimentos, cualquier fenómeno que nosotros queramos estudiar, si no sabemos nada sobre el fenómeno, lo primero que hay que hacer es hacerlo lo más simple posible para estudiar el fenómeno como tal solo. Y entonces quitamos todas las demás variables que haya, ¿no? Otras cosas que lo afecten lo ignoramos y decimos, a ver, nada más este fenómeno. Y una vez que lo conocemos bien, 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 y ya sabemos cómo trabaja y por qué, podemos ir agregando otra vez esas variables que al inicio ignoramos, y entonces este fenómeno que ya conocemos, volverlo a estudiar considerando estas nuevas cosas. Y así, ¿ok? Porque de entrada, estudiar un proceso muy complejo, pues es casi imposible, ¿no? Entonces el sistema NOVA lo que tiene de padre fue eso, ¿no? Con una idea reduccionista de decir, ok, simplemente vamos a clasificarlos en su proceso, con base en su procesamiento. Y entonces estos investigadores en Francia dicen, ok, vamos a hacer eso, pero vamos a darle un toque más, vamos a agregarle algo que nos permita considerar otras cosas. Y entonces lo que ellos dicen es, ok, vamos de manera reduccionista a dividirlos por su procesamiento, que es lo que tenemos aquí en la parte vertical, que si ven se parece al NOVA, mínimamente procesados o no procesados, procesados y ultraprocesados. Y dicen, ok, ya que lo tenemos así, que esta es una parte reduccionista de decir que solo el procesamiento importa, ahora dentro de cada subgrupo vamos a considerar los nutrientes, ¿no? Y entonces lo que hacen es que para cada subgrupo ellos dicen, ok, tenemos alimentos, por ejemplo, hasta abajo. Tenemos alimentos ultraprocesados, pero de estos, una parte de estos alimentos ultraprocesados es nutricionalmente balanceada. Otra parte es alta en azúcar, grasa, sal. Y otra parte ya es así el súper ultra turbo procesado, ¿no? Lo mismo con procesados. Dicen, sí están procesados, pero hay una parte que es nutricionalmente balanceada y una parte que es alta en azúcar, en sal, etc. Y a mí me encantó esta clasificación cuando la leí, porque entonces ya empezamos a considerar otras cosas, ¿no? Porque NOVA lo que tiene es que dice, si el alimento está muy procesado, no me importa qué procesamiento fue, pero ya es malo, o esa es como la idea que se ha tomado. Y entonces este nuevo sistema dice, no, vamos a considerar otras cosas, y eso es lo que me gusta. Realmente yo no sé qué tan aceptado haya sido esta clasificación. Bueno, el artículo es de este año, no sé qué tanto se vaya a aceptar, pero esperemos que se considere un poco, ¿no? Y bien, ya que hemos platicado sobre todo esto, entonces les voy a platicar, pues finalmente mi preparación es en ciencia de alimentos, en tecnología de alimentos, y lo que quiero que se lleven a casa es que quiero que sepan que habemos personas en el área de ciencia, en el área de tecnología, ingenierías, que estamos activamente trabajando para crear alimentos más saludables, que estamos conscientes del problema de salud pública que está relacionado a los alimentos, ¿no? Como que uno de sus factores es la alimentación, enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad, y que estamos trabajando en eso, ¿no? Y ahora entonces les voy a dar, pues muy brevemente, 2 ejemplos de procesamientos de alimentos que están específicamente diseñados para generar alimentos más saludables, ¿ok? El primero vamos a hablar sobre almidón resistente. Y entonces, almidón, pues creo que es un alimento que no nos causa miedo si lo escuchamos así tal cual. Recordemos que la maicena que todos comemos, pues es almidón de maíz, ¿no? Y todo lo tenemos en nuestras cocinas.
creo que es lo que se usa para el queso relleno, ¿no? Para hacer el col del queso relleno, se le pone, por ejemplo, a la comida china, no sé si han visto estas recetas que pones salsa de soya y le pones almidón o fécula de maíz para espesar la salsa. Bueno, pues el almidón, de manera natural, nosotros cuando consumimos almidón o alimentos con almidón, lo podemos digerir, lo podemos romper en sus unidades básicas, que es la glucosa, y lo podemos, pues, digerir. Sin embargo, hay un porcentaje del almidón, que es el que se llama almidón resistente, que por su estructura, nosotros como tal no lo digerir, y lo que ocurre es que regularmente lo aprovecharíamos en el intestino delgado, pero el almidón resistente, como no lo podemos digerir, pasa por el intestino delgado y llega hasta el colon. Y en el colon, ahí puede ser aprovechado por nuestra microbiota intestinal, es decir, los microorganismos que tenemos de manera natural en el intestino, y que de hecho es bueno para los microorganismos buenos del intestino. De modo que el consumo de este almidón resistente mejora la salud intestinal, se ha visto que ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre y por lo tanto mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda a aumentar la saciedad y reduce la inflamación. Todos estos son cosas que se han probado científicamente que el almidón resistente genera. Y hay alimentos que de manera natural son ricos en almidón resistente, como el plátano que todavía está verde y algunos otros alimentos. Por ejemplo, el arroz. Si cocinan su arroz y cuando ya apagan el fuego, lo meten rápido al congelador o al refrigerador para que se enfríe rápidamente en vez de dejarlo a temperatura ambiente, podrían generar almidón, incrementar la concentración de almidón resistente en el arroz. Pero no todo el almidón es almidón resistente, ¿ok? Sin embargo, es posible en el laboratorio generar almidón resistente a partir de un almidón que no lo es. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer a través de la extrusión. Podemos tomar este almidón de maíz, de trigo, de cualquier fuente de papa, y si bajo las condiciones correctas lo hacemos pasar por el extrusor, al final podemos obtener almidón resistente. Entonces, si hay alimentos que de manera común se formulan utilizando almidón, pues ¿por qué no en vez de almidón nada más le agregamos almidón resistente? Que vemos aquí que tiene bastantes beneficios para la salud, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero mostrarles que simplemente por haber procesado el almidón, haberlo hecho pasar por el extrusor, eso no significa que vamos a obtener un producto que sea dañino, al contrario, estamos viendo que es un producto que tiene efectos benéficos para la salud. Ahora, por ejemplo, les doy el ejemplo, no fue específicamente Chobani, me parece que fue un Vitalinia. Los almidones se pueden modificar, se llaman almidones modificados, y una modificación es hacer almidón resistente. Hay un yogur, creo que era Vitalinia, que una vez vi la etiqueta y decía almidón modificado. Yo sé que el almidón modificado es bueno, pero si tú lo ves, puedes decir, oye, yo no tengo en mi cocina almidón modificado, nada más tengo almidón, ¿no? Si sabes que la maicena es almidón. Y podría uno pensar automáticamente que porque está modificado ya suena mal, porque se hizo en laboratorio, porque... No, pues no es así. Entonces, les digo, ¿por qué se pone en el yogur? El yogur, pues, es leche que se fermenta y la leche de manera natural contiene grasa. La grasa es justamente lo que le da a los alimentos esta textura como aterciopelada, que es, pues, muy agradable para el paladar. Si tú quieres tener yogur sin grasa, tienes que hacerlo de leche a la que se le quita la grasa y entonces vas a perder esa propiedad de esa textura que tiene el yogur natural. Entonces, lo que se hace es que, por ejemplo, si quieres un yogur sin grasa, pero que siga manteniendo esas propiedades, puedes agregarle un espesante como el almidón. Entonces, bueno, si de todas formas vamos a hacer esto para obtener un yogur que no sea rico en grasa, pues qué mejor que hacerlo con un almidón que tenga beneficios a la salud, como el almidón resistente. Entonces, bueno, este es un ejemplo en el que podríamos hacer una modificación del alimento y finalmente tener algo que sea más saludable, ¿no? Otro ejemplo, que es lo último que les platico el día de hoy. Este ejemplo, pues, se los traigo especialmente. El autor principal de estos dos artículos es un amigo, compañero de cuando estudiaba la maestría. Él acaba de terminar su doctorado en Ciencia de Alimentos, ahí de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y lo que hizo en su proyecto fue que hicieron una mezcla de maíz nixtamalizado y frijol, y con eso crearon unos totopos.
Ahora, déjenme decirles que la nixtamalización, cuando comemos tortillas, las comemos de maíz nixtamalizado, en las tostadas. La nixtamalización es un proceso como tal, en la que los granos de maíz se ponen a cocer en una solución con cal, que lo que hace es aumentar el pH, y después de esto, pues ya se muele, se filtra, ¿no? Finalmente estamos haciendo que el alimento pase por un proceso y realmente la nixtamalización ayuda a mejorar las propiedades nutricionales del maíz. Entonces, ellos lo que hicieron pues fue este maíz nixtamalizado, mezclarlo con el frijol y estos totopos que crearon, que se les agrega sal y después se hornearon, los probaron en un modelo de ratas a las que se les había inducido colitis y vieron que el consumo de este totopo ayudaba a reducir la colitis crónica en ratas. Entonces, bueno, si bien esto es un estudio in vitro, perdón, un estudio en un modelo animal que no es obviamente el ser humano, pues nos está mostrando no solamente que no es dañino para el animal, sino que además está generando beneficios a la salud, ¿ok? Entonces, bueno, estos son 2 ejemplos que podemos platicar si quieren. Y no sé qué hora es. Uy, bien temprano. Con esto, pues más o menos era todo lo que les quería platicar y quiero entonces que nos llevemos a casa la idea de que tenemos que conocer lo que comemos, de que como consumidores tenemos poder de elegir qué se nos vende, ¿ok? Y que no tengan miedo que no solamente porque algo esté procesado significa que sea malo, ¿no? No son sinónimos, pero sí tenemos que ser cuidadosos de ver, por ejemplo, el contenido de azúcar, de aceite, de sal, eso es como lo más peligroso que puede tener un alimento. Y pues, no sé cómo volvemos aquí. Ahí está. Hola, Tana. Hola. Pues muchas gracias por tu charla. Yo estaba pensando en lo que nos van dejando sus dudas en el chat, las personas que nos están viendo. Yo creo que ya hay una, ¿verdad, Grisel? Por ahí. Nos pregunta Arturo Raimundo, ¿el requerimiento diario de agua, 2 litros aproximadamente dependiendo del IMC, cuenta, por ejemplo, un vaso de Nestí o una taza de café? Ok, bueno, déjame comenzar aclarando que no soy nutrióloga. Esa pregunta creo que debería ser más. Pero lo que te puedo decir es que yo lo que entiendo es que este de 2 litros de agua incluye el agua que está en tus alimentos. Es decir, por ejemplo, una mandarina que es súper jugosa, pues esa agua también está incluida. Yo pensaría, y ojalá no vaya a decir una tontería, yo pensaría que sí cuenta, pero considera que estarás ingiriendo agua, pero también estás tomando otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Steel Light estás tomando edulcorantes no calóricos, que hay una cantidad recomendada por día. Entonces, la recomendación siempre es pues, agua simple. Okay, muchas gracias. De hecho, bueno, no sé si sabes cómo está, o sea, qué es realmente el Nestí, porque el Nestí vendría siendo, bueno, este té helado, vendría siendo un alimento procesado completamente. O sea, yo siento que tiene más que nada azúcar y colorante, pero ¿tú qué nos podrías decir? Yo supongo que entra dentro de procesados. La verdad es que no sé bien qué es el Nestí, pero por ejemplo, un té verde, el Nestí supuestamente es té negro, creo, ¿no? El té negro, pues es el extracto de las hojas de Camellia sinensis, que las hojas se fermentan, por eso queda el color negro. Después se deben de moler y de eso se hace un extracto. Ese proceso, de acuerdo a la clasificación NOVA, todavía estamos dentro de mínimamente procesados. Pero en el hecho de que se agreguen edulcorantes, ya sea calóricos o no calóricos, se debe de agregar al Nestí ácido ascórbico, yo me imagino, algún antioxidante, ya le empezamos a agregar cosas, todo eso yo creo que harán que caiga dentro de la clasificación de al menos procesado o ultraprocesado. Pero sí. Muy bien, tenemos más preguntas, ya tenemos más preguntas. Jenny Centeno nos pregunta, ¿cuál sería un primer paso o fuente donde empezar a conocer un poco más sobre los alimentos para quienes no saben nada al respecto? O mucho al respecto. Qué bonita pregunta. Mi primera recomendación es acercarse a un nutriólogo
que ellos son quienes porque nosotros desde el área de alimentos vemos como el alimento como antes de ingerirlo, ¿no? Y también incluye ingiriendo, pero el nutriólogo está más relacionado a cómo afecta eso ya que lo consumes. Entonces, si lo que te interesa es comer saludable, pues esa es muy buena opción. Te recomiendo mucho también seguir la página de Facebook que les comentaba del INSP, que tienen información muy buena, tienen infografías muy padres, también hacen pláticas, es una buena opción. Y, ¿qué otra? Porque, pues es que está difícil porque si googleas algo, la verdad es que hay información muy... o sea, si no te metes a los artículos, hay información que está así medio dudosa, entonces... Que usen Google Scholar de perdido. Y hay muchísimos nutriólogos que en Mérida conozco varios que tienen sus páginas de Facebook donde también comparten información muy, muy padre. Si quieren, luego les puedo pasar sus cuentas para que los puedan seguir ahí también. Entonces, pues, bueno, eso, leer. Siguiente pregunta, porque ya tenemos como unas 2 o 3 más. Sofía Ruiz nos dice, ¿cuál es el nombre del paper del sistema SIGA? Hola, Perla. Perla Sofía. Si quieres, te escribo por Facebook para mandártelo, porque lo puse en la presentación, pero... De hecho, se queda grabada en la presentación. De hecho, todos los que nos están viendo. Pues si quieres, o igual y nosotros lo que podemos hacer es ponerlo en el comentario cuando se termine la presentación. Lo ponemos en el comentario y se queda ahí. A ver, la puse aquí. Ay, no, esto era private. Ok. Ah, ok. Ay, no pude. Sí, yo lo pego si quieres. Copiamos y pegamos. Ya lo mandé. Está muy bonito ese artículo, la verdad. Se me hizo como muy acertado, ¿no? Porque yo siempre era de que, o sea, sí, entiendo lo de los procesados, pero yo decía, es que falta algo, ¿no? Porque no, pues no es sinónimo. Y cuando vi ese artículo y empecé a leer y ya después leí otras cosas, dije, no, lo están dejando precioso. Que es un buen aporte, ¿no? Para continuar. Como política pública, el nuevo etiquetado es acertada en el contexto mexicano. ¿Qué le falta? ¿Cómo podemos abordarlo con la niñez y la población resistente al cambio? Sí, a propósito, no quise hablar sobre el etiquetado, pero pues bueno, todos ya sabemos, ¿no? Que está este nuevo etiquetado con unos hexágonos, creo que son, ¿no? Que dicen si tiene exceso de sal, aceite, azúcar. Bueno, en el contexto mexicano, me gustaría pensar que fue acertado porque leyendo artículos me di cuenta, hay muchos artículos publicados en los últimos 4 o 5 años por mexicanos, donde la población de estudio era México, donde evaluaron diferentes tipos de etiquetado de alimentos y cómo la gente los percibía, ¿no? Probaron el que quedó, el de los hexágonos, probaron uno que de hecho se parece mucho al sistema SIGA, que es un etiquetado en semáforos, probaron el antiguo, no sé si se acuerdan del antiguo, que eran unos como medios círculos que tenían el porcentaje de acuerdo a la ingesta diaria. Probaron varios y de esos varios estudios que hicieron, parecía que el de los hexágonos era el que mejor ayudaba a la gente a tomar decisiones, a escoger los productos más saludables, pues. Entonces, con esto en mente, yo pensaría que fue una decisión acertada para México, porque se estudió en México. ¿Qué le falta? Bueno, lo que falta es que la gente sepa leerlos, ¿no? O sea, ya están ahí, ok, hay que interpretarlos correctamente. Y para eso, pues es educación. Y sé que ahora acaban de agregar la materia de salud. No, ahí no me acuerdo. Para la educación básica agregaron una materia, algo de salud. Pero yo lo que he escuchado de profesor, o sea, de amigas y amigos que son maestros de educación básica es que lo que falta es que capaciten a quien van a dar las clases en ese tema, ¿no? Porque pues, al final ellos son quienes van a transmitir el conocimiento y tienen que tener ese conocimiento para que se lo puedan transmitir a las personas. Entonces, yo creo que a lo mejor eso, ¿no? La capacitación para quienes enseñan las materias y
Wow, la población resistente al cambio, no sé, yo creo que no importa qué hubieran escogido de etiquetado, siempre iba a haber alguien que se quejara, que nos quejáramos, siempre va a tener un lado malo, siempre va a tener algo que mejorar, pero pues nada, aceptar. Esperemos a ver cómo nos va ahorita que ya salió y también cómo pues pase un año a lo mejor. Si la gente hace conciencia o simplemente dice, pues de algo me tengo que morir. Sí, no, ojalá que no. No, o sea, es que está complejo porque pues habría que aprender a leer la etiqueta y las porciones. Y yo en uno de estos artículos leí que analizaron también cuánto tiempo realmente cada persona lee las etiquetas. Porque yo una vez escribí un texto donde decía, no hablaba yo de las porciones y por qué es importante considerarlas en el nuevo etiquetado. Y sí, pero también entiendo la idea de que este etiquetado lo que busca es que sea así. O sea, que tú en 30 segundos puedas evaluar dos productos distintos, ¿no? Y entonces dijeron ellos, la persona promedio tarda tanto en leer una etiqueta, ¿no? Y considera que cuántos productos compras cada vez que vas al súper. Entonces, bueno, cada vez como que le voy viendo más las ventajas a este etiquetado. También mencionar que estaba un poco implícito en lo que dije, pero que hay gente del área, o sea, que hay científicos detrás de la decisión, ¿no? Porque se hicieron análisis, entonces, pues confiar en nuestros científicos finalmente y en que las decisiones que tomaron en la cuestión pública sí hayan considerado lo que estas personas dijeron, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta por ahí de Alan Canto. Hola, Alan. Claramente Alan iba a preguntar esto. No, no creo que los transgénicos sean malos, pero bueno, estás hablando con una biotecnóloga. Aquí el problema que más se menciona de los transgénicos, que voy a ser muy breve porque no es el objetivo de esta plática, el problema casi nunca es el transgénico como tal, el problema es como el monopolio que se ha creado de los transgénicos, ¿no? De estas transnacionales como, bueno, creo que ya Monsanto la compró Pfizer, si no estoy mal, pero es eso, ¿no? Me parece que es en Brasil justamente que se crearon muchos transgénicos y que no se patentaron, ¿no? Que se le dieron a la gente para que los utilizara y ahí, pues, no, ese no es el problema. Pero bueno, no, la plática no era sobre transgénicos. Tenemos otra por ahí de Clau Cortés. Quiere ser controversial. Mira, hay más. Es Emma Sofía Torres. Dice, ¿qué opina de que en México las grasas parcialmente hidrogenadas sigan aprobadas y no se declaran en la tabla nutricional y solamente en ingredientes? Pues todo lo que tenga que ver con políticas públicas creo que siempre va a tener que considerar que hay pues intereses detrás, ¿no? Y el etiquetado no fue la excepción y así está en la norma. O sea, parte del comité entiendo que cuando se va a hacer esta nueva norma, son empresas también quienes participan, ¿no? Y obviamente ellos pues pueden meter presión en qué se decide. No sé si debería ser así o no, pero bueno, así es como funciona, ¿no? Entonces podría ser algo por ahí. Y otra cosa, con las grasas, por ejemplo, yo estoy en contra de satanizar las cosas, incluyendo en los alimentos, porque la historia nos ha mostrado que, no, ¿te acuerdan cuando la yema de huevo era mala? Y todos que no comas yema de huevo y que no, y que solo la clara o que ni comas huevo, y luego no, que siempre no eran tan malos, ¿no? Entonces, ahora hay ciertas cosas que se nos dicen que son malas y que, bueno, consumámoslas con cuidado porque el exceso es malo. Entonces, con las grasas, no sé, o sea, pues mi recomendación es Vayan con el nutriólogo. Sí, o sea, es que cambian tanto, pero fíjate que no he, me pone que las grasas parcialmente hidrogenadas siguen aprobadas, ¿ok? Y no se declaran en la tabla nutricional y solamente en ingredientes. No me sabía específicamente. O sea,
Van en ingredientes, sí, pero no en la tabla. Pues es que deben de estar dentro de las otras. O sea, es que solo te piden grasas trans y grasa Saturado, así saturada. normal. Es lo único que te Recuerdo. piden. Pues fíjate que no sé mucho, pero déjame anotarlo. Y luego platicamos sobre eso. También siempre pueden enviarnos por el inbox o al correo de merida@womanwhocode.com. Y también si tienen dudas acerca de esto, pues ya nosotros Ay, se me nos olvidó contactamos. poner mi correo. Ya lo anoté. Emma, ¿hay más preguntas? Nada más. De Clau Cortés. Productos light. ¿Qué pasa con los productos light? ¿Son realmente buenos como prometen? Siempre ven las etiquetas, esa es mi recomendación. Y mira, esta es la cosa. Todos los ingredientes en un alimento tienen una función, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, por ejemplo, el yogur, la grasa que está en la leche y que se queda en el yogur tiene lo que hace es que le da esta textura tan agradable, ¿no? Como aterciopelada. Si tú se lo quitas, le vas a reducir y le pusiéramos almidón, por ejemplo, para compensar esa grasa, para tener la misma textura pero sin la grasa. Digamos que le bajamos las calorías porque la grasa tiene más calorías que la misma cantidad de carbohidratos, pero le estamos agregando azúcares, finalmente el almidón es azúcar. Entonces, si un producto es bajo en grasa, lo más probable es que tenga azúcar agregado para balancear. Si el producto es libre de azúcares, lo más probable es que tenga una grasa para balancear. Entonces, más bien, nada es la panacea, ¿no? O sea, yo creo que es que hay una cuestión en la que si nos dicen, esto es bueno, la reacción es, lo voy a comer todos los días, todo el tiempo. O sea, solo eso. Y entonces lo empieza a consumir en exceso y luego nos salen con que, híjole, o sea, sí era bueno, pero en exceso es malo. Entonces, yo que te diría de los productos light, si tienen, por ejemplo, edulcorantes no calóricos, hay una ingesta diaria que está recomendada para los edulcorantes no calóricos. Entonces, bueno, ok, consúmelo, pero también ve cuánto, no lo consumas en exceso y si lo estás consumiendo porque tienes alguna condición, por ejemplo, porque tuvieras diabetes y por eso quisieras un producto light, pues la recomendación siempre es con el nutriólogo. Siempre con el nutriólogo. O sea, ¿sobre qué van a comer? Pues sí. Ya si tienen dudas de cómo a lo mejor se procesan los alimentos, ya le pueden preguntar a Tana. Aquí me preguntan sobre... Fíjate que no estoy bien... mi maestra de bioquímica estaría así súper molesta ahorita. Gracias. Parcialmente hidrogenados. La verdad no sé, no les voy a mentir en este live. No sé la respuesta a esta pregunta, no lo recuerdo en el momento, pero lo puedo checar y pues aquí se van a quedar los comentarios en el live y ya al ratito les contesto. Pero en esta rápida búsqueda, parece que las grasas hidrogenadas sí son grasas trans. Eso que nos preguntaba, ¿no? Si son grasas trans, entonces cuando ponen grasas trans en la tabla nutrimental, pues ahí están incluidas las hidrogenadas. Pues quién sabe, a lo mejor eventualmente comienzan a pedir que también declaren en la etiqueta las hidrogenadas si la evidencia científica sigue siendo que su consumo en exceso es malo. Lo tomará en cuenta Tana. Creo que todas las preguntas, ¿no? que teníamos por aquí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Parece que no. La verdad es que me gustó mucho. No sé si nos quieras platicar antes de que cerremos el evento un poquito de FitNote. Ay, sí. Ay. Esa era mi alarma. Sí, pues bueno, si alguien está interesado, en Mérida comencé esta empresa que se llama FitNote junto con mi mamá y nos dedicamos a la producción de cremas, bueno, de alimentos como más saludables. Tenemos
cremas de cacahuate que se producen sin agregar azúcar, aceite, sal ni conservadores. Los frascos son retornables porque también nos importa la cuestión de la sustentabilidad. Tenemos la natural, tenemos un sabor que es le agregamos betabel y una que es con ajo y chile. Y tenemos también miel dorada que se le agrega cúrcuma, jalea real, propóleo. Me parece que ahora hay una nueva línea de granola. Y pues bueno, yo no estoy en Mérida ya, pero mi mamá continúa con el negocio y pues están las redes sociales si quisieran comprar. Y pues ese fue un proyecto personal que nació, de hecho, en Querétaro cuando estaba terminando la maestría. Y después, pues cuando regresé a Mérida, lo continué con mi mamá y ahora ella es quien sigue. Entonces, pues dense la vuelta, la tienda está súper bonita. Está manejada pues por dos mujeres de ciencia comprometidas con la cuestión de la sustentabilidad. Y pues así, ahí les pasamos la dirección. Muy bien, ya les puse de hecho en los comentarios el link para el sí. Facebook de Finut. Encárguenlos, están muy ricos, se los prometo. Sí, la verdad sí, ya no es por nada, pero todos los que van regresan y ya se vuelven nuestros clientes porque están muy ricas. Y nos seguimos preparando. De hecho, mi mamá acaba de tomar el curso sobre etiquetado, sobre el nuevo etiquetado de alimentos, para pues que estemos así en regla. Y pues ya. Ay, extraño FitNote porque no he comido desde que llegué aquí. Como 2, 3 semanas. Y la otra vez compré una crema de cacahuate y dije, qué traición fue esta. Y ya no volví a comprar. Pero ya llegará FitNote US. Sí, esperemos que sí. Pues Tana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por platicarnos de los alimentos procesados, ya que conocemos un poquito más. Les recordamos a todos que esta transmisión se queda guardada en nuestro Facebook por si la quieren volver a ver, si quieren checar igual en los comentarios, ahí está el artículo, está el link para Finut y también pueden pues volverla a reproducir y compartirlas con los que crean que les va a ser de interés. Así que gracias. Sería todo. Muchas gracias, Tana. Nos despedimos. Bye. Y por favor, chequen nuestras redes sociales. Vamos a tener más cafés STEM, vamos a tener más eventos. Sí, y si quieren participar en nuestros eventos, igual están invitados, nos pueden escribir. Si quieren hablar alguna charla de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, son bienvenidos. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego.